Bueno, el primer tema que quiero tocar, Roberto, es una comparación que a mí como argentino, como profesor universitario, como hombre que estoy vinculado a la juventud, me ofende y me hiere notablemente. Un intendente del conurbano de Peguajó, en la provincia de Buenos Aires, un señor que se llama Pablo Zurro, que yo ni sabía que existía y probablemente la audiencia tampoco, comparó a Cristina Fernández de Kirchner, entre paréntesis 6.200.000 pesos mensuales cobra, con San Martín y Belgrano. Algo que me pareció insólito, una broma de mal gusto, y que en un programa de televisión lo calificaron por esta comparación con un término grosero que no voy a repetir porque no es mi forma de ser, no es nuestra forma de ser, Roberto, palabras soeces o tan groseras. Pero sí me ofende la comparación porque si hay algo que es distinto, es Cristina Fernández de Kirchner, entre paréntesis 6.200.000 pesos mensuales que cobra, con San Martín y Belgrano, que son héroes ideales y hombres que son íconos para la juventud en nuestra historia. Belgrano, un hombre que trabajó bien, fue secretario del consulado, era un hombre de buen pasar, abogado, talentoso, pero que se volcó a la lucha por la independencia. Creó la bandera y peleó contra los españoles, tuvo derrotas y tuvo victorias, pero fue un hombre totalmente entregado a la patria, vivió austeramente a tal punto que murió en la pobreza. Estando enfermo no tenía cómo abonarle a su médico, entonces sacó debajo la almohada el reloj que tenía y le dijo, esto es lo único que tengo. Es decir, Belgrano no tenía casa, no tenía estancia, no tenía mansiones, no tenía ingresos millonarios, como esta que cobra 6.200.000 pesos mensuales, murió en la pobreza e, insisto, le dio todo a nuestro país. Ni qué hablar de San Martín, que es el padre de la patria, hombre que también era militar, en el campo de batalla venció a las tropas españoles, creó el regimiento de granaderos a caballo, libertó Chile, libertó el Perú y tuvo una muestra de grandeza y humildad y de totalmente desapego por él, su persona y la historia, que cuando él tuvo que juntarse con Bolívar para ver quién terminaba la lucha, él se hizo a un costado y lo dejó que terminara Bolívar. Es decir, fue un hombre humilde, totalmente humilde y que nunca quiso vincularse o involucrarse en peleas entre hermanos. Por eso es que él emigra, se exilia en Francia y no se fue a París a un castillo, una mansión, sino a un pueblo como era Boulogne-sur-Mer, y allí pasó sus tiempos y murió, no digo que en la pobreza como Belgrano, pero en una vida austera. Ninguno de los dos, ni Belgrano ni San Martín, hicieron de sus cónyuges herederas o reinas. Todo lo contrario, ni que hablar, ninguno tampoco a sus hijos, como ocurre ahora, que pese a que la presidenta habla de que los jueces son unos monarcas, la que es monarca es ella, porque ella hereda el cargo de su marido, compartieron el poder y ahora parecería que está trabajando para que el hijo la suceda. O sea, eso es monarquía y no la vida que protagonizaron Belgrano y San Martín, que son ejemplos permanentes de lo que es el amor a la patria, el desprendimiento, la austeridad de vida, la honestidad, todo lo opuesto a nuestra vicepresidente, que es millonaria, no sabemos cómo hubo esa fortuna, está acusada de corrupción, está bien, el proceso está en trámite y estamos viendo todo lo que ella hace para evitar que haya sentencia en esto. Pero lo que no se puede ocultar son los bienes que tiene, los hoteles, donde vive en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio más paquete, más caro de la ciudad de Buenos Aires, en un departamento que los vecinos se quejan porque es un barrio residencial muy caro y bueno, usted, la opinión pública sabe lo que ha ocurrido. Entonces, querer decir que es igual Cristina Fernández de Kirchner que San Martín y Belgrano, Roberto, es un horror. Es una cosa escandalosa, no resiste el menor análisis. Y después, otro tema que quiero abordar, Roberto. La desobediencia de la Corte. Bueno, la desobediencia de la Corte. Yo soy, al igual que Roberto, somos profesores universitarios, yo en plena actividad, Roberto es, digamos que es jubilado, pero sigue vinculado al estudio,
y hemos transitado por las aulas universitarias y le hemos tratado de inculcar a nuestros alumnos lo que es el Estado de Derecho, lo que es la división de poderes y lo que es el respeto por la magistratura. Yo, que soy socio de Roberto en el ejercicio profesional, he ganado y he perdido muchos juicios. No tengo una estadística de cuántos he perdido, pero cuando he perdido un juicio, no propio, sino de mis clientes, y bueno, por más que me parezca injusta la sentencia, que yo diga que el juez es un bruto, o que es corrupto, o que sospecho de amistad, pero la sentencia de los jueces hay que respetarla, hay que cumplirla. Yo traigo, Roberto, a la memoria, acá a la mesa, los mandamientos del abogado de un jurista uruguayo que es Cutir, que hizo 10 mandamientos del abogado, que vienen al caso por lo que está ocurriendo entre la vicepresidenta, 6.200.000 pesos mensuales, que hace todo lo posible por su impunidad, por no ser castigada y no ser sentenciada. Entonces, nada mejor que descalificar a quien te juzga, a los tribunales. Bueno, este jurista uruguayo dice que yo, insisto, y perdón por hablar en primera persona, se lo refriego a mis alumnos, porque esto hace a la aventura profesional, al éxito profesional, no tanto en lo económico como en buenas personas y honestidad de vida. En primer lugar, caracteriza el ejercicio profesional la tolerancia. El abogado tiene que ser un hombre que tolera la verdad ajena en la misma medida que yo quiero que respeten mi opinión. Porque si yo soy intransigente, lo que estamos viendo, que el que no coincide conmigo está totalmente descalificado, esta grieta es mi enemigo. Es mi enemigo, además no es la patria, sino algo que es excluyente, yo creo que es algo totalmente disolvente. Otro mandamiento es el tener fe en el derecho, que es lo que no hace el Senado de la Nación al desconocer la decisión de la Corte, es ir por sobre lo que es el Estado de Derecho, el debido proceso, el derecho de defensa. Si yo voy a juicio y me condenan, y bueno, mala suerte. Y el juicio no es fatal que lo gane. Como diríamos a mis alumnos, si alguno me está viendo, es una obligación de medio. Yo pongo toda la diligencia, pero no puedo garantizar el éxito. Entonces hay que tener mucha fe. Y después otro, que para mí es muy importante, es olvidar. Uno, cuando termina un juicio, tiene que olvidar quién fue el adversario, quién fue el tribunal, porque si no viviríamos cargados de odio, nuestra vida sería insoportable. Y yo, Roberto, querría tocar otro tema acá en la mesa que estamos charlando y querría saber tu opinión. Algo has adelantado, con declaraciones que son lamentables. Así es. Que son lamentables porque creo yo y vos también, que no son frases dichas porque están distraídos, al azar. Me sorprendió el periodismo. Primero porque es toda gente con pavimento. Una es vocera presidencial, es decir, lo que ella dice es lo que piensa el presidente y es lo que diría el presidente. Una cosa horrorosa, y que el gobierno con esto del Mundial quiere hacer lo que nos olvidemos, es esto que sufrieron los argentinos, que fue la pandemia, las muertes, el no poder velar a los seres queridos, el no poder acompañarlos, el no poder ir a vacunarte frente a los privilegios de la clase gobernante, el vacunatorio VIP, a la fiesta de Olivos, que dijo en el acto en memoria de las víctimas de esta epidemia que son piedras arrojadas por la derecha. No, eso es espantoso. Es espantoso, porque ponerle filiación política a piedras. Y a las víctimas. Y a las víctimas. Primero que, y lo adelantaste vos el programa anterior, que esto de acusar a la derecha es una miopía y una ignorancia supina, no nos podemos dedicar a ello, pero en el mundo, izquierda y derecha, los países que avanzan, China, donde ha estado el presidente chupándole las medias al presidente a ver si le daba plata, no es un país de izquierda. China emerge como potencia cuando pasó a ser un país capitalista. Así es. Y nos prestan dinero. Europa Occidental se recuperó de la posguerra no con socialismo, sino con políticas liberales, con un Estado de Derecho y economía de mercado. Y los países que serán los que les gusta a Alberto Fernández o a la vocera presidencial, que son de izquierda, nadie quiere ir, todo el mundo se va. Uno cuando ve las imágenes de Cuba, se traslada a la década del 50 con autos viejos,
casas vetustas, gente andrajosa y que se van a nado si pueden a Estados Unidos buscando mejores horizontes. O sea que hablar que la derecha es la causante de nuestros males es una ignorancia superlativa. Desubica todo. Y además una ofensa a esta gente que sufrió inmerecidamente por parte del presidente. Otra, la acabas de decir vos, la ministra de Trabajo, que es ministra de la Nación, Sí. Kelly Olmo. Está bien, lo que a mí me horroriza es que debe ser lo que ella piensa y piensa el presidente. Como viene el Mundial, no nos interesa la inflación, dejemos de gobernar, estamos de vacaciones porque Sí. la vida continúa. Entonces la inflación, que es un fenómeno que, ¿para qué le voy a decir a los que nos ven? Que van al almacén, van a la verdulería, reciben los tributos. Vivir con la inflación, estamos en la cúspide, uno de los 5 países del mundo con más inflación. Cuando vemos con quién compartimos el podio, con Venezuela, con Sudán, con todos países que les va mal, pero el nuestro no debería estar porque es un país rico. Y por último, no puedo dejar de mencionarlo también al expresidente Macri, desafortunada su opinión de que los alemanes son una raza superior, no lo puede decir. Pero la diferencia es que Macri no es funcionario, en cambio Cerruti y Olmo sí lo son. Y para terminar, porque el tiempo es tirano acá, Roberto, yo creo que la gestión municipal, y recién lo hemos saludado al viceintendente, hace obras, se dedica al cemento, ha avanzado en la ciudad. Pero se olvidan, y lo digo respetuosamente, se olvidan del vecino. Se olvidan del vecino que trabaja y circula. Se olvidan del vecino que estudia. Se olvidan del vecino que tiene que ir al médico y que tiene que usar el transporte público. Entonces a vos te pasa, Roberto, y a mí también, y a los que nos están viendo, que circular por la ciudad es como circular en Ucrania, porque están las calles cortadas, la policía municipal, que es una gran ausente, cuando está, cuida a los que protestan, y uno que quiere circular lo tratan mal, no le dan ninguna solución por dónde tiene que ir. Me imagino los choferes del transporte público. Tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, porque terminan locos. Y la pobre gente, los ancianos y los pobres, ¿cómo hacen para saber a dónde tienen que ir con estas altas temperaturas, Roberto, para ver a dónde consiguen el ómnibus para poder regresar a su hogar o ir al médico? Entonces yo le diría a las autoridades, recorran la ciudad y vean la vida del vecino. El vecino que es el que aporta, que es el que trabaja, es el que estudia y es el sufriente. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos funcionarios que hacen la plancha. Sí, que andan en autos con chofer de su casa al trabajo, claro, y no recorren el centro, claro, ni usan el... Bueno, ¿para qué hablar de los autos oficiales? No. Ni usan el transporte público. Así es.